Y este miércoles, la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola, presentó una querella contra Pablo Longueira y su ex asesor del Ministerio de Economía, Gonzalo Cornejo. Claro, la acción penal fue interpuesta por presunto fraude al fisco, cohecho agravado, informes y contratos irregulares. Queremos abordar más sobre este tema. Nos acompaña precisamente el acusado, el exalcalde de Recoleta, Gonzalo Cornejo. Gracias por estar con nosotros, Gonzalo. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Buenos días. Bienvenido. Señor Cornejo, a ver, primero, ¿cómo interpreta usted esta acción judicial que ha sido interpuesta por parte de Carol Cariola, quien es diputada precisamente por la comuna de Recoleta, representante del sector, y con acusaciones muy graves, que no solo tienen que ver con temas administrativos, como podrían ser los contratos como funcionario público, sino también con una acusación grave como la de cohecho agravado? Sí, bueno, la verdad es que es sorprendente y además ridícula, como yo lo he expresado públicamente, porque primero, esto fue presentado ayer, en circunstancias de que antes de ayer yo personalmente presenté una querella por fraude al fisco y por negociación incompatible contra el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Entonces, yo creo que claramente aquí, por el contenido de las acusaciones, por la reacción inmediata, digamos, yo creo que esto claramente responde a una maniobra de tipo político. De no haber existido su acción contra Jadue, ¿no hubiera existido esta querella por parte de Carol Cariola? No lo sé, eso lo vamos a ver en el futuro, porque además vamos a presentar nuevas querellas contra el alcalde Jadue, porque yo creo que el nivel de irregularidades, y precisamente a partir de un nuevo informe de Contraloría que da cuenta de dos contratos inexistentes, en donde en uno se ha pedido juicio de cuenta para devolver la plata de un contrato honorarios del alcalde Jadue actualmente, vamos a presentar la próxima semana una querella por fraude al fisco. Entenderlo como una respuesta política es difícil, señor Cornejo, cuando el sustento y los antecedentes están disponibles hace mucho tiempo, digamos. La acusación de cohecho se basa precisamente en rectificaciones que ha hecho la propia empresa ante el Servicio de Impuestos Internos, en su rol como asesor del Ministerio de Economía. Cuesta creer que sea una acción política, porque además una acción judicial de este tipo no se levanta de un día para otro tampoco, y lo decía la propia diputada Cariola ayer acá. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Que la verdad es que no tengo explicación, porque efectivamente los antecedentes que ahí se invocan no dan cuenta de ningún tipo de ilícito de parte mía. ¿No le parecen contundentes los antecedentes? O sea, los antecedentes... A ver, vamos por parte, para que la gente pueda entender. Vamos por parte. Aquí hay una querella presentada en mi contra por fraude al fisco, y contra el exministro Longueira también por el delito de fraude al fisco. Y además, complementariamente, una por cohecho agravada solamente contra mí. Sí. ¿Ya? Vamos a lo primero, que parece que es lo que involucra al ministro Longueira, porque la otra explicación es que hoy día pegarle al exministro Longueira es como gratuito, y los comunistas hace tiempo que andan tratando de agarrarlo por algún lado. Aquí se trata básicamente, el contenido de la querella es porque yo no habría prestado servicios cuando fui asesor del ministro Longueira durante 11 meses, entre julio del 2011 y junio del 2012, cuando renuncié al ministerio. Y la verdad, Sebastián, Macarena, es que no existe ningún editor de algún medio de comunicación o periodista que cubriera economía, que cubriera gobierno, que cubriera política en esa época, que no haya estado en mi oficina. Yo estuve los 11 meses en una oficina conocida por todos, en el mismo piso del ministro, al lado de la sala de audiencia. Normalmente tenía la costumbre, además, de estar siempre con la puerta abierta, por tanto, cualquier audiencia que el ministro recibiera en el comedor o en la sala de audiencia, me veía, me saludaba, y por tanto, lo primero es decir que yo no prestaba servicio es irrisorio. Pero es que no basta la presencia física, señor Cornejo, solamente, porque hay un informe de Contraloría emitido el 28 de agosto de 2014, en la página 15, lo tengo aquí en mis manos, en el punto 10, habla sobre la falta de rigurosidad en la elaboración de informes de actividades, porque la ley establece, tengo entendido, que terminado el periodo de contrato de honorarios, en su caso, usted debía entregar un informe. Y en ese informe dice, el informe de Contraloría lo señala, cabe manifestar que se observó que la información presentada en estos informes no entregaba un detalle suficiente de las actividades realizadas, utilizando términos poco precisos para describirlas, como asesorar al señor subsecretario en labores que demanda el plan de inversión, en fin, otras cosas. Y en la página siguiente dice, dichos informes no constituyen respaldo concreto que se dé cuenta de la realización de las labores encargadas a esos profesionales. En definitiva, usted podría haber estado todos los días en el ministerio, incluso hasta un día domingo, pero eso no da cuenta finalmente de un trabajo efectivamente prestado. Y es lo que dice la Contraloría. Yo creo que estás en un error, Sebastián, y quiero precisar también ese informe. Lo primero es que efectivamente el servicio no consiste en el informe. El servicio es la pega de todos los días que yo tenía en el ministerio,
cumpliendo horario, en la mañana, muy temprano, desde las 8:30 hasta muy tarde en la noche, como tú dices también, porque seguramente muchas veces nos vimos en actividades de terreno con el ministro, fines de semana incluidos, actividades en el ministerio, en Santiago, en regiones e incluso excepcionalmente un par de veces fuera del país. Por lo tanto, el servicio sobre el cual se supone que habría fraude al fisco, porque el fraude al fisco es pagar por servicios que no se hicieron. El servicio está totalmente acreditado y existen cientos y cientos ¿Y dónde está acreditado? Porque el servicio que finalmente se pagaba es el trabajo del día a día, que existen múltiples antecedentes para hacerlo. El informe es el respaldo administrativo para efectos de presentar todos los meses la gestión que se ha hecho, ¿ya? Y eso es lo que dice la Contraloría, que es insuficiente. Y vamos al informe de la Contraloría, Sebastián, porque también es importante contextualizarlo, porque tampoco aquí no se trata de una posición política que yo diga que esto es irrisorio, que es ridículo o que es solamente una maniobra política. Ese informe es de agosto del 2014. Sí. Ese informe da cuenta de la revisión aleatoria, fiscalización, a 33 reparticiones públicas. Sí. Todas las subsecretarías del gobierno, más el CERNAM, y el actual Ministerio de Cultura, 33 reparticiones públicas. De todos los contratos de honorario de esas reparticiones entre el año 2010 y 2011, de profesionales asesores, de contratos de honorarios a personas naturales, profesionales y expertos, y que tuvieron un monto promedio superior a 3 millones de pesos mensuales, ¿ya? De las 33 reparticiones fiscalizadas, respecto de 27 reparticiones, se hicieron observaciones y reparos similares. No solo 27, en su caso, eso. No solo en mi caso. Y en el caso del Ministerio de Economía, se hicieron reparos respecto de 13 contratos. Si uno suma los 13 contratos del Ministerio de Economía, más las otras 26 reparticiones que también tuvieron reparos, son más de 100 contratos de honorarios que tuvieron los mismos reparos, las mismas observaciones. Por lo tanto, aquí, ¿de qué estamos hablando? Hay más de 100 contratos. Usted dice en el fondo que lo contratos. seleccionaron con pinza. No, es una revisión natural. En la querella, me refiero, o sea, la acción judicial. De todas maneras, pero el que exista Macarena, observaciones en más de un contrato o la cantidad de contratos que usted señala, ¿en qué en este caso libra de eventual responsabilidad? Es que no hay ninguna irregularidad, porque la propia Contraloría... ¿Qué es lo que dice la Contraloría? No, pues? porque la Contraloría, si tú vas al número 8 de las conclusiones, ya, que en el fondo podríamos decir es la sentencia, ¿no es cierto? Es el dictamen, es la sanción. Sí. Dice, ¿qué es lo que recomienda? ¿Qué es lo que dice que se debe hacer? Dice, número 8, instruir que los informes que emitan los contratados sean precisos en las labores desarrolladas de forma de cumplir con el principio del control de la administración. O sea, Sebastián, lo que está diciendo la Contraloría es que efectivamente son muy reducidos, son muy poco precisos, por lo tanto, de aquí para adelante, los informes deben ser distintos, deben ser más completos. Pero más allá del informe, ahora, usted señala que tiene cómo acreditar que regularmente el servicio está bien realizado y está prestado. Mira, es tan irrisorio ese fundamento de que finalmente el mismo día de ayer hubo varios parlamentarios actuales y exparlamentarios de la nueva mayoría, incluso algunos de la antigua Concertación, que me dijeron, mira, Gonzalo, cualquier cosa que necesites, yo no tengo ningún problema de ir a declarar, de ir a acreditar de que efectivamente tú trabajabas, que tenías oficina, que prestabas servicios, ¿2 etcétera. páginas para un trabajo de 11 meses es suficiente? ¿2 páginas de informe? No. Los informes son mensuales, que además en la administración pública, Sebastián, porque también es importante que la gente lo sepa, en muchas de estas reparticiones, el Ministerio de Economía, por de pronto, había un formulario. A uno le entregan, no a mí, a todos los funcionarios contratados honorarios, te entregan un formulario, que es un formulario tipo. Ahora, entonces ayer la diputada Cariola decía, oiga, es copy-paste uno al otro, pero si es obvio, ese es un formulario, como cuando uno va al banco a hacer un depósito, le entregan un formulario, pero es un formulario que uno llena. Entonces usted, desde su punto de vista, no va a tener problema para acreditar. No solamente no vamos a tener problema para esto. Yo lo que le quiero decir es que finalmente yo lamento mucho de que aquí se utilicen los tribunales de justicia y este tipo de acciones judiciales para efectos de utilizaciones políticas. Pero es que hay otro elemento importante, señor Conejo, para despejar, el otro punto, porque esta acción es por fraude al fisco, pero también por cohecho agravado. Y usted cuando dice que lo seleccionaron, digamos, con pinza en esta acción judicial, porque eran 100 contratos, ¿no? Tiene que ver también con otro de los puntos que se cuestionan acá, que usted prestó asesorías también a Corpesca. Una, mientras era funcionario público, por un poco más de 2.200.000 pesos, que data de febrero del 2012, y la otra, cuando sale ya del ministerio, pero a los pocos meses,
septiembre del 2012 por 15 millones de pesos. Y el vínculo que se hace ahí es el que está sobre la mesa. Lo que están planteando esta acusación judicial es que usted, trabajando en el Ministerio de Economía como asesor, con un informe que cuestiona Contraloría respecto a la necesidad del aparato público de contar con sus servicios. Hubo más de 100 contratos que cuestionaron lo mismo. En paralelo, sí, pero es que el dato que hace relevante y que lo distingue respecto a los otros contratos es este. En paralelo, usted, estando dentro del Ministerio, hace un trabajo Corpesca. Es que eso es falso. Es falso. Eso es totalmente falso. Ese informe, no, ese trabajo ¿Y no entregado como asesor. la empresa? No, aquí lo que hay es lo siguiente. Perdón, pero ese trabajo de febrero de 2012 es falso. Por eso, déjeme explicarle Sí. la imputación que usted me transmite de parte de la querella de la diputada y del alcalde Jadwe, porque fueron ambos los que presentaron ayer esta querella. No sé si finalmente la habrán firmado los dos, digamos, pero por lo menos la pauta de prensa que convocaba esto decía que la querella era presentada por los dos. Yo no he revisado la querella. Cuando la revise veré si la querella la presenta solo la diputada o también el alcalde comunista Jadwe. Se trata de una sociedad anónima, la que usted hace referencia ahí, donde yo efectivamente soy socio, pero en esa época socio minoritario, donde no era el representante legal. ¿Quién era? No tenía administración, no tenía gestión, ni participaba en la prestación de los servicios. El representante legal en esa época era un abogado que es... ¿Álvaro Lavín? Exactamente. Usted está hablando Ahora, del Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos. Exactamente, pero déjeme terminar un poco la historia. Efectivamente, estas facturas fueron rectificadas, ¿sí? Hace más de un año, el Servicio de Impuestos Internos requirió la información al representante legal que concurrió. Y efectivamente entregó los informes, entregó el cheque, el depósito, abrió la cuenta corriente, entregó toda la información respecto de los servicios, y los servicios esos rectificados por la empresa, porque el hecho de que una empresa rectifique una factura, por cierto, ocurre todos los días por múltiples razones. Pero que habla finalmente de servicios no prestados, ¿no? No. Se rectifica porque cuando las empresas rectifican, salvo que sea una causal especial, es porque no se han encontrado los antecedentes suficientes que respalden o que eso es ayuden servicio al no giro prestado, pues, señor Cornejo. pues, porque en la rectificación permanente de servicios que hay normalmente en cualquier tipo de empresa, muchas veces lo que el Servicio de Impuestos Internos requiere, Sebastián, es que los servicios que fueron contratados sean y permitan generar renta, ¿ya? Eso es lo que fiscaliza el Servicio de Impuestos Internos, por lo tanto la rectificación puede ser por cualquier razón. Pero no obstante eso, Sebastián, yo quiero decir una cosa muy clara. Estos servicios hace un año están acreditados en el Servicio de Impuestos Internos y el ¿Por parte de ustedes? Sí, claro. Y el Servicio de Impuestos Internos así lo reconoció. En la querella que presentó en el caso Corpesca contra un ex senador, contra el senador Orpi, la ex diputada Martí Sassi y el gerente de Corpesca, señala expresamente en su texto de que los servicios prestados por esta empresa, Centro de Estudios, se encuentran debidamente acreditados ante el Servicio de Impuestos Internos y por tanto no hay Señor cuestión. Cornejo, que usted haya trabajado entonces como asesor en el Ministerio de Economía durante la época en que se tramitaba la ley de pesca. Eso es importante, que haya trabajado, porque el cuestionamiento que hay aquí es que supuestamente no trabajé o no hice la pega. Déjeme hacer el vínculo de todos los hechos que están acá sobre la mesa. Que usted haya trabajado como asesor en el Ministerio de Economía mientras se tramitaba la ley de pesca. Que su socio, y no usted, su socio y representante legal de la empresa en la que usted forma parte, Álvaro Lavín, haya conocido además, como reconoció ante la fiscal Jimena Chong, que conoció a Francisco Mujica, ex gerente de Corpesca, en un café abajo del Ministerio de Economía en el que usted trabajaba. Que luego, después usted saliendo del Ministerio de Economía, haya prestado a la misma empresa asesorías por 15 millones de pesos en septiembre del 2012 a Corpesca. ¿Todos esos hechos son solo coincidencia? Se lo pregunto porque... Mire, no sé si será en coincidencia, pero es que lo que llama la atención es que, por ejemplo, Álvaro Lavín, porque usted dice que él era el representante legal de la empresa, se encuentra con Francisco Mujica, ex gerente general de Corpesca, en un café abajo del Ministerio de Economía, y usted no se entera al respecto. Déjame poder responderte. Es que tú puedes tener cualquier opinión. Tú puedes tener, si es casualidad, si es obra del destino, se juntaron, no se conocieron dónde, pero el punto es distinto, Sebastián. Aquí yo tengo una querella por fraude al fisco y en paralelo una querella por cohecho. Mira lo ridículo de la situación. Es que sustentado en los antecedentes que yo les pongo, por eso está bien, si yo te he explicado cada uno de los antecedentes que efectivamente no hay sustento legal. Pero mira la contradicción del tema. La querella por fraude al fisco es porque no hice los servicios, no hice la pega o no iba a trabajar. La querella por cohecho es porque yo habría influido o
habría sido decisorio para efectos de beneficiar a una empresa en la ley de pesca, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se querella contra mí, la diputada y el alcalde comunista, si es que por una parte dicen, ¿sabe qué, este señor hay que procesarlo porque no hizo la pega, no iba? Y por otro lado, ¿sabe qué? Hay que procesarlo porque como iba y hacía la pega, entonces determinaba influir en una ley determinada, en donde además, Sebastián y Macarena, en el caso de Corpesca, que se lleva investigando durante mucho tiempo y se ha investigado la tramitación de la ley de pesca, se han abierto todos los servidores, contactos, reuniones, mails de la subsecretaría en cuestión. Están en la carpeta, ¿ya? No aparezco nunca mencionado en ninguna reunión, en algún mail, copiado en algún mail o en alguna gestión. No existo en la tramitación de la ley de pesca. ¿Y por qué? Porque no participé en ninguna etapa de la tramitación de la ley. Porque usted era asesor solamente contratado honorario. Exactamente. Pero sí existen un montón de antecedentes, reuniones semanales, en proyectos determinados, en políticas públicas específicas, donde sí estoy mencionado. Que, o sea, la verdad señor es Cornejo, ¿usted nunca supo entonces que Álvaro Lavín tuvo reuniones con Francisco Mujica? ¿Abajo del Ministerio de Economía? No, y que se encontraron en un café abajo del Ministerio de Economía, nunca supo de eso. En esa época de mi labor en el Ministerio, la verdad es que yo no participé en ninguna otra actividad. No, pero no tenía contacto con el representante legal de la empresa de la que usted es parte. No, pero la pregunta es clara. ¿Usted supo que existía contacto entre el señor Mujica y el señor Lavín? Mire, yo supe, ¿Sabe cuándo supe? ¿Pero usted sabía si existía? ¿Pero sabe cuándo supe? Supe el año pasado cuando llegó, cuando me dijeron que había una rectificación presentada por la empresa y donde yo hablé con el representante legal de la época y finalmente se presentaron todos los antecedentes. Me dijo, está todo regularizado, todo presentado, está todo acreditado, está así reconocido por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, finalmente, aquí lo que hay es una acción política. Entonces, mientras ocurrió la reunión, usted nunca supo. Es ridículo, además, Macarena, es que yo quiero ir al punto de fondo. Es ridículo señalar de que finalmente el exministro Longueira está acusado de fraude al fisco en circunstancias que además yo no firmé el contrato con el ministro Longueira. Yo firmé el contrato con el subsecretario. Y eso no es una excepción. Es porque en el derecho administrativo, es porque en definitiva en Chile, los que firman los contratos de honorarios son los jefes de servicio. Y por ley, el jefe de servicio no es el ministro. El jefe de servicio es el subsecretario. En ese ministerio, en todos los ministerios y en todos los gobiernos. Señor Cornejo, solo para terminar de aclarar, porque para detenerme en lo del café muy breve. Es que yo quiero ir a un tema que a mí sí me interesa, que es en definitiva aquí lo que ha habido ha sido una querella por razones políticas, sin ningún fundamento, que nosotros además nos parece que es realmente improcedente e indignante que los comunistas intenten usar este tipo de maniobras para sacar ventajas políticas. Y lo que yo quiero señalar... el conflicto de larga exactamente, data, pero si no importa, la querella está bien. presentada y nosotros vamos a presentar todos los antecedentes para que efectivamente se investigue, pero lo que yo le quiero decir una cosa, aquí esto no puede permitirse, porque finalmente aquí, si la investigación de la Fiscalía determina lo que nosotros estamos convencidos que va a determinar, aquí lo que la diputada comunista se expone es hacer a una querella, a una denuncia o querella por querella calumniosa, porque finalmente aquí no se pueden usar los tribunales de justicia en beneficio de la hay que aclarar. Y lo segundo que quiero decir, Macarena, y yo inmediatamente contesto todo lo que ustedes quieran, ¿ya? Es que aquí lo que hay es una reacción a una querella por fraude al fisco, por negociación incompatible contra un alcalde empresario, que es el alcalde Jadwe, que tiene una empresa que ha facturado más de $1 millón en contratos con otras instituciones públicas, en donde tiene en su empresa, que se llama PAC Consultores, tiene a funcionarios, tiene a empleados, tiene a profesionales, que además desde que es alcalde los tiene contratados en la municipalidad, a sueldos altos. Por lo tanto, él, en su empresa, que es ha montado una máquina para su lucro personal. Él tiene una empresa que factura más de $1 millón con funcionarios que a la vez están pagados y trabajan para la municipalidad de Recoleta. ¿Puede tener esa empresa? Señor Cornejo. Puede tener la empresa. Lo que no puede tener es que los mismos funcionarios de su empresa los tenga contratados en la municipalidad y les paguen la municipalidad. Porque yo no sé si esta empresa que se dedica a pladecos en regiones, en Valparaíso, en Valdivia, estas personas están al mismo tiempo haciendo labores en la municipalidad y por otro lado en la empresa del alcalde, que desde que es alcalde ha facturado más de 230 millones de pesos por esta empresa. Además, le quiero decir una cosa, en esa empresa
Él es el representante legal Bien, señor Conejo. y él es Señor el Conejo, dueño del 85% de esa empresa. Nos va el tiempo, pero nos queda una pregunta, nos queda una pregunta. Lamentablemente hemos ocupado el tiempo en usted avanzar en ese tema y no responder la pregunta que me quedaba pendiente hace un buen rato atrás. Yo le quiero preguntar lo siguiente. En el Centro de Estudios Sociales y Ciudadanos S.A. usted señala que el señor Lavín era el que llevaba en ese momento las conversaciones con representantes de Corpesca. ¿Usted asegura que no lo supo en el momento que ocurría? Exactamente. No lo sabía, pero además le quiero decir una cosa. No lo sabía, pero además le quiero decir una cosa. Es una sociedad anónima, Macarena. Es como si usted o yo fuéramos accionistas de Sokimich hoy día y se le presentara una querella a usted por las cosas que hizo el señor accionista minoritario no tenía la administración. ¿Cuántos socios hay dentro? Le estoy haciendo el ejemplo para efectos legales, porque como esta es una querella presentada por razones supuestamente de incumplimiento legal, le quiero decir que legalmente es la misma situación. Ahora, frente a su pregunta, para no correrme y decirlo frente a todo el mundo, usted me dice, ¿sabía yo en ese minuto? No, no tenía idea, no sabía. Así de claro. Y nunca supo lo que las negociaciones... Le acabo de decir, supe cuando el año pasado se rectificó y efectivamente esa rectificación, Macarena, ¿ya? Se concurrió por parte del representante legal al Servicio de Impuestos Internos y el Servicio de Impuestos Internos lo declaró así. Pero, está explícito. ¿El Servicio de Impuestos Internos qué es lo que dice? ¿Que ustedes comparecieron o dice está acreditado el servicio prestado a Corpesca? Es pública, por favor. ¿Pero qué es lo que dice? Está en la querella que presentó el Servicio de Impuestos de Corpesca. Yo los invito a que lo revisen, en donde dice respecto de varios contribuyentes rectificados, son 3 o 4, dice respecto de el contribuyente 1, 2, 3 y esta sociedad, dice requeridos para que presentaran los antecedentes, concurrieron al servicio, al DIRET, a la dirección comparecieron ante el Departamento de Delitos Tributarios, presentaron todos los antecedentes y el Servicio de Impuestos Internos da por prestados todos los servicios que efectivamente fueron rectificados. Así de simple. Entonces aquí estamos hablando, Sebastián, Macarena, insisto, de una querella por razones políticas, por una reacción frente a una querella que yo he presentado contra el alcalde empresario Jadwe y por nuevas acciones que nosotros vamos a seguir presentando porque hay nuevas irregularidades productos de un informe de Contraloría de este año en donde le cuestionan al alcalde Jadwe contratos de honorarios por personas fantasmas y por personas que no acreditaron efectivamente los servicios, no existen. Y una persona que está contratada por 48 horas al mismo tiempo en la Municipalidad de Santiago y en la Municipalidad de Recoleta, o sea, imposible. Y le quiero decir una cosa además, yo he convocado junto a un grupo, yo soy abogado, trabajo en una oficina de abogados, nosotros hemos convocado a un grupo de abogados pro bono porque estamos estudiando todos los antecedentes y en los próximos días vamos a presentar una querella por el robo que se hizo en la Universidad Arcis y por el sospechoso oposición ¿Robo de parte de quién? Porque finalmente aquí se dice que las universidades lucraron, las universidades privadas. Pero el y robo entonces de parte se dice, ¿de pero si esa universidad se la robaron entera. ¿Pero quiénes? ¿Quiénes? Por eso esa universidad es la ¿Contra única... quienes resulta responsable será la querella o va a ser por nombre y apellido? Si está una cosa es que por eso le pregunto. La gente lo entiende. O sea, ayer en las redes sociales mataron a la diputada Cariola por el tema de la Universidad Arcis. Pero es que ¿contra quiénes es lo que le estamos preguntando? Mira, aquí hay, por eso, aquí a eso voy. Aquí hay toda una acusación respecto del abuso, el lucro que se ha hecho, por tanto, el robo que se ha hecho de las universidades privadas. Y se dice, este señor está vinculado porque fue parlamentario de tal partido. Este señor fue ministro de tal gobierno. Este señor fue senador de no sé qué partido. O tenía una inmobiliaria como... Exacto, no, pero esa era la fórmula para poder lucrar. ¿No es cierto? Yo le quiero decir que la Universidad Arcis es la única universidad en Chile que pertenecía a un partido político, al Partido Comunista, que recibieron más de 7 millones de pesos, 7 millones de dólares del gobierno bolivariano del expresidente Chávez. ¿No fueron rechazados los informes por la comisión investigadora? Pero claro, si la comisión investigadora, los mismos diputados comunistas se opusieron a que hubiera una comisión y finalmente ¿Pero después se conformó? Lo que nosotros vamos a hacer es estudiar los antecedentes para presentar una querella ¿contra el partido? Pero contra todas las personas que efectivamente cometieron ese ilícito que está totalmente acreditado. Aquí efectivamente hay un partido político, el único en Chile, que lucró, que usó las fórmulas inmobiliarias y que para efectos de toda la gente ya entiende que se robaron la plata de la Universidad Arcis. Veremos qué es lo que dice tribunales y la justicia. De todas maneras, lo que sí en nosotros vamos a casos, hacer es que finalmente aquí se estudien antecedentes y querellas, perdón, se estudien querellas con antecedentes serios. Y por eso es que finalmente en los próximos días probablemente la querella por... contra la diputada. O sea, contra todos los comunistas que efectivamente... La diputada ocupa alto cargo en el Partido Comunista, independiente que ella sea diputada por un distrito, por un par de comunas, ¿no es cierto? Recoleta Independencia. La verdad es que ella es jefa en el Comité Central y es la presidenta, o no sé si el cargo se llama presidente, el jefe, digamos, secretario general de las Juventudes Comunistas hace bastantes años, digamos. Así que... Señor Conejo, le agradecemos muchísimo su tiempo y la disposición para conversar con nosotros. Muy amable. Un poco pasados, vamos a la pausa, un poco pasados, ya volvemos.